En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, en la antigua casa familiar de los padres de Javier, vivía su esposa, Marta. Apenas había pasado un año desde su boda cuando Javier tuvo que partir a una larga misión laboral en Japón. La casa, modesta pero acogedora, estaba ahora compartida con el padre de Javier, don Alejandro, un hombre que rondaba los 60 años, de porte erguido, con hombros anchos y una elegancia a la antigua usanza que parecía sacada de otro tiempo, casi como si fuera un caballero salido de una novela de Galdós. Al principio, Marta se sentía incómoda viviendo con un hombre que no era su esposo, por muy mayor y respetuoso que fuera. Con el tiempo, esa sensación se disipó, y Alejandro resultó ser una presencia amable, protectora y con un sentido del humor que iluminaba las mañanas. Marta solía vestirse para ellos, un vestido ligero de lino color marfil, con pequeños botones en el pecho y un cinturón fino que marcaba su cintura. Su cabello castaño lo recogía en un moño bajo, y en sus pies llevaba unas bailarinas suaves que apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Don Alejandro la observaba con una sonrisa agradecida mientras ella se movía entre la cocina y el salón, a veces señalándole dónde estaba tal o cual cosa, otras simplemente sentándose con una bolsa de agua caliente sobre el vientre, en silencio. Una mañana, mientras Marta fregaba los platos, él la llamó con voz suave. «Marta, ¿me ayudas con lo de ayer?». Ella sabía a qué se refería. Desde hacía semanas, le ayudaba a controlar su diabetes tipo 2, medir su nivel de azúcar en sangre antes y después de las comidas y antes de dormir. Era un ritual casi sagrado. Marta preparaba el medidor, limpiaba con cuidado el dedo de Alejandro con alcohol, y con delicadeza aplicaba el pequeño lanceta. Los ojos de Alejandro se cerraban, y Marta hacía lo mismo, como si ese gesto simple fuese un secreto compartido. Ese día, notó que él mantuvo su mano sobre la suya un instante más de lo habitual, con una calidez inesperada. Marta no supo qué pensar, pero fingió no darse cuenta. Por la noche, cuando el reloj marcó la hora del último control, Alejandro la llamó de nuevo. «Marta, ¿podrías esta vez antes de cenar?». «Espero que no te importe», ella asintió. Se arrodilló frente a él para facilitar el proceso y sintió como su mano se calentaba bajo la suya. Alejandro la miró fijamente, de arriba a abajo, deteniéndose en la delgada tira del vestido que dejaba al descubierto sus hombros y el cuello delicado. «Pareces un ángel, Marta. No sé qué haría sin ti». Ella apartó la mirada, sonrojada. «Me alegra poder ayudarte», respondió, aunque él no contestó más que con un suspiro profundo, como si llevara un peso invisible. Desde entonces, los controles se hicieron más frecuentes, incluso en medio de la noche. Marta estaba agotada, pero no podía negarse. Alejandro la elogiaba por su paciencia y la suavidad de sus manos, y Marta empezó a elegir vestidos que, sin ser provocativos, jugaban con la transparencia de las telas o con escotes discretos. Quizás era el deseo de ser vista, o la soledad que compartían, lo que la empujaba a ello. Una mañana, tras la ducha, salió envuelta en una toalla cuando encontró a Alejandro en el umbral de la puerta. Su mirada recorrió su cuello mojado y la tela que apenas cubría su pecho. «Perdona, no sabía que aún no estabas vestida», dijo él con una sonrisa tímida. Ella le devolvió la sonrisa, pero desde ese momento algo cambió. El aire entre ellos se volvió denso, como antes de una tormenta de verano, y Marta empezó a sentir esa tensión invisible en cada gesto y cada mirada. Durante una semana, Alejandro se volvió más callado, más introspectivo. Incluso los controles de azúcar se volvieron un acto cargado de una extraña timidez. Una noche, con voz casi temblorosa, le preguntó: «Marta, ¿hoy podemos saltarnos el control nocturno?». Ella, sorprendida, respondió: «Pero es necesario, y además, tú lo necesitas». «Solo quiero que descanses», contestó él con una sinceridad que la desconcertó. Marta sintió que algo se rompía entre ellos, un límite invisible que ahora parecía palpable. Decidió vestirse con un vestido de flores pequeñas, con un escote en forma de barco y tela gruesa que marcaba su figura. Llevaba el pelo suelto, y cuando apareció con el medidor, notó que Alejandro fijó la mirada en su muñeca un instante más. «Hoy estás especialmente hermosa, Marta», dijo con suavidad. Ella respondió rápido, casi nerviosa. «Gracias». Al sentarse junto a él, sintió su mano posarse en su cintura, suave y cálida. No era un gesto vulgar, sino una caricia tímida, un apoyo que despertó en Marta un cosquilleo inesperado. El medidor pitó con normalidad, pero ella sentía que algo dentro de ella no estaba en calma. Aquella noche Marta no pudo dormir. Recordaba la mirada de Alejandro,
el roce de sus dedos. ¿Había sido casual? ¿Lo había querido ella también? La duda se convirtió en un fuego que la mantenía despierta. Al día siguiente, Alejandro parecía nervioso. Evitaba mirarla a los ojos y el silencio se apoderó de los controles. Al despedirse, él le susurró: «Perdóname si no soy yo mismo». «Tranquilo, todo está bien», respondió ella, aunque sabían que no era verdad. Un paquete llegó ese día de parte de Javier. Dentro había una nota: «Marta, para mí eres una diosa». Y un conjunto de lencería rojo, delicado, de encaje fino, imposible para el día a día. Un escalofrío recorrió su espalda. Guardó el conjunto en el armario, pero la idea no la abandonaba. ¿Y si se lo pusiera? ¿Lo notaría Alejandro? Pero estaba casada, y no podía permitirse pensar en esas cosas. Sin embargo, aquella noche, para ella misma, se vistió con la lencería bajo su bata. Cuando Alejandro la llamó para el control, ella entró lentamente, cada paso un latido en su pecho. Él, vestido con pijama y peinado con esmero, parecía cansado pero vivo. Al agacharse para tomar el medidor, su bata se abrió un poco, y sus ojos se desviaron fugazmente hacia aquel destello de encaje. Se apartó rápidamente. «Marta», susurró, «si te pidiera que te fueras ahora, ¿lo harías?». Ella respondió con un susurro: «No, me quedo si no te importa». El silencio fue largo, y luego su mano tocó suavemente su hombro. Sin bajar más: «No me atrevo», confesó. Ella cubrió su mano con la suya. No hubo más que eso: miradas, manos entrelazadas, respiraciones compartidas en la oscuridad de aquella noche. Pero algo había cambiado para siempre. Cuando la luz volvió, Alejandro se apartó bruscamente y dijo: «Tenemos que ser cuidadosos, Marta». «No debemos», ella no contestó, pero en su interior sabía que aquello era solo el principio de una historia que ninguno de los dos podría detener. Pasaron los días y en la casa de Segovia la atmósfera se volvió más densa, cargada de silencios elocuentes. Marta notaba cómo Alejandro se transformaba en un hombre más reservado, casi ceremonioso en su trato con ella. Cuando ella se acercaba con el medidor, él se arreglaba la camisa con un gesto nervioso, como si se preparase para una cita secreta, y ella empezaba a elegir con cuidado sus vestidos, telas que acariciaban su piel, escotes sutiles que insinuaban sin revelar, medias finas que apenas destacaban bajo su bata. Una tarde, justo antes de una tormenta anunciada, la luz se apagó de repente. «Debe ser el cuadro eléctrico», murmuró Alejandro levantándose del sillón con esfuerzo. «Voy a bajar al sótano. Te acompaño con la linterna». Marta tomó una vieja linterna de mano y lo siguió escaleras abajo. El sótano olía a humedad y madera añeja, y el tenue haz de luz dibujaba sombras inquietantes en las paredes. Alejandro abrió la caja de fusibles mientras Marta sostenía la linterna con manos algo temblorosas. De pronto, pisó una baldosa mojada y estuvo a punto de caer, aferrándose al hombro de Alejandro para no irse de bruces. Él la sostuvo con firmeza, y su mano deslizó lentamente hacia su cintura, iluminándola con la luz que parecía subrayar la delicada curva de su vestido ligero. Marta se sonrojó y murmuró un torpe: «Perdona». Él no dijo nada, solo la atrajo un poco más hacia sí, como si el equilibrio fuera solo una excusa para acercarse. Sus pechos rozaron su pecho, y por un momento el tiempo pareció detenerse, suspendido en un instante entre la tentación y la razón. Cuando la luz volvió, Alejandro dio un paso atrás, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de una mezcla de deseo y miedo. «Tenemos que cuidarnos, Marta», susurró. «No podemos cruzar esta línea». Ella asintió, pero dentro de sí sentía que esa línea ya se había borrado. Aquella noche, en su habitación, Marta se envolvió en el viejo chaleco de Alejandro, una prenda gris con los codos desgastados, que conservaba el aroma del tabaco, la menta y un gel de ducha masculino que la envolvía como un abrazo invisible. Cerró los ojos y se abrazó a esa tela con una mezcla de vergüenza y una necesidad ardiente de sentirse deseada, aunque solo fuera por un instante. Al día siguiente, Alejandro permaneció en su habitación hasta bien entrada la tarde. Cuando finalmente apareció, afeitado y con una camisa nueva, impregnada de un aroma a sándalo que la hizo respirar hondo, Marta sintió un pinchazo en el pecho. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Mejor», respondió él. «Pero no sé cómo mirarte ahora». Ella sonrió con picardía y contestó: «¿Para qué mirar cuando se puede sentir?». Él se acercó, quedó a un paso, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía gritar. Entonces Alejandro habló, con voz quebrada: «No te tocaré nunca, Marta,
aunque sueñe con ello cada noche. Ella asintió, sorprendida por la intensidad de sus palabras, y en ese instante supo que ya la había tocado, mucho más allá de la piel. El otoño llegó con hojas doradas que caían en remolinos sobre la calle empedrada. Cada día, Marta barría el jardín y Alejandro la acompañaba, a veces tomando la escoba vieja para ayudarla. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de palabras no dichas, y cada roce accidental de sus manos hacía que el corazón de Marta latiera con fuerza. Una tarde, Alejandro le ofreció su abrigo, atándole el cinturón con manos que se demoraron un instante más de lo debido en su cintura. No te resfríes, dijo, con la mirada hambrienta y cálida. Ella apartó la vista y entró en casa, sintiendo que el mundo se encogía y se expandía a la vez. Esa noche, Marta soñó que estaba frente al espejo, vestida con la lencería roja que Javier le había enviado. Sobre sus hombros llevaba la camisa de Alejandro, que la envolvía como un escudo. Él estaba detrás, mirándola con una mezcla de deseo y ternura. Ella abrió la camisa y despertó sudando, con el corazón desbocado y la certeza de que si él hubiese entrado en ese momento, nada la habría detenido. Unos días después, un encuentro casual la dejó sin aliento. Entró en la habitación de Alejandro para ayudarle con el vendaje de una inyección y lo encontró sin camisa. Su torso bronceado y fuerte no mostraba señales de la edad, sino la de un hombre que se cuidaba con esmero. Marta sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Me enseñas dónde poner la inyección?, preguntó, con la voz temblorosa. Él quiso hablar, pero ella se inclinó para limpiar la piel caliente. Apenas tocándola, permanecieron así, casi sin respirar, hasta que él se giró y sus rostros quedaron tan cerca que ella pudo sentir su aliento, como una brisa fresca de otoño. Si no te vas ahora, murmuró, no sabré contenerme. Ella no se movió. No hubo más que ese instante, pero fue suficiente para romper el velo de la amistad y la ayuda. De regreso en su habitación, Marta se quitó la bata y quedó solo con la lencería roja. Tomó la vieja camisa de Alejandro y la apretó contra su pecho, su cuello, su rostro. Era un momento de debilidad, pero también de verdad. Necesitaba sentirlo, aunque fuera a través de su olor. Al día siguiente, Alejandro no habló del encuentro, pero su mirada había cambiado. Era la de un hombre que había descubierto algo nuevo en sí mismo y en la mujer que tenía cerca. Esa noche, en el ritual habitual, él dijo de repente: Marta, he soñado contigo. Yo también, respondió ella. Pero no podemos. Ya es tarde, susurró él. Los últimos días de octubre trajeron niebla espesa y viento frío. La casa se helaba, y Marta vestía el viejo cardigan gris de Alejandro, que la envolvía con un calor tan real como sus manos. Don Alejandro se levantaba antes para preparar té con menta y dejar el medidor siempre en el mismo sitio, con una sonrisa triste. Eres como un corazón para mí, confesó una mañana. Si te detienes, yo dejaré de latir. Marta no supo qué decir, pero quiso llorar y abrazarlo a la vez, olvidar que estaba casada, que aquello era imposible. Esa noche soñó otra vez con él, en una habitación oscura, donde Alejandro la sujetaba de la muñeca con firmeza y ternura. Ella llevaba su camisa y nada más, y le susurraba que no parara. Despertó temblando, con la certeza de que aquello ya no era solo un juego de imaginación. Entonces, llegó la llamada inesperada. Javier le dijo que volvía en 3 días. Marta sintió un torbellino de emociones, alegría, culpa, miedo y rabia. Todo se mezclaba en su pecho. Alejandro, le dijo en la cena, mi marido vuelve. Él asintió en silencio, miró por la ventana y murmuró, sabía que pasaría, pero no pensé que dolería tanto. Marta se acercó a él. Se sentó en el suelo, frente a su sillón, como hacía siempre para ayudarle con las inyecciones, aunque esta vez el medidor quedó olvidado sobre la mesa. No hicimos nada, intentó explicar, pero su voz temblaba. A veces, no hacer nada es lo más aterrador, contestó Alejandro. ¿Lo sentiste? Yo sí. Él pasó la mano lentamente por su cabello, como despidiéndose, y sus labios rozaron apenas su frente, sin llegar a tocarla. No se atrevió. A la mañana siguiente, Alejandro ya no estaba. La casa se sentía vacía, con un silencio nuevo y doloroso. En su habitación encontró una nota. Marta, me he ido al balneario del que te hablé. Quiero que recibas a tu marido con la conciencia tranquila, que tu alma esté en paz y que tengas todo lo que mereces. No me voy porque me hayas rechazado, sino porque no me reconozco y tengo miedo. Gracias por tu calor. Si alguna vez abres la puerta y me ves allí, solo sabe que no te he olvidado. Alejandro. Las lágrimas de Marta cayeron sobre la mesa mientras leía.
Sabía que nada volvería a ser igual, era una mujer distinta, marcada por algo casi prohibido, casi mágico, pero plenamente vivo. 3 días después, Javier regresó. Marta lo recibió con el mismo cardigan gris. Él la abrazó, inhaló el aroma de su cabello y susurró, «Hueles diferente, como si hubieras vivido». De verdad, ella cerró los ojos y, en ese instante, sintió una mirada que la observaba desde lejos. Salió al balcón y vio a Alejandro, con una maleta, al otro lado de la calle, cerca de la parada de autobús. Él la miró fijamente, sin sonreír, solo sintió una vez y se alejó lentamente. El aire frío de la noche acariciaba el rostro de Marta mientras observaba cómo Alejandro desaparecía entre las sombras de la calle empedrada. El eco de sus pasos resonaba en sus oídos, como un latido lejano que se negaba a apagarse. Cerró la puerta del balcón con suavidad, el corazón le latía desbocado y una mezcla de tristeza y alivio la invadía. Esa misma noche, mientras Javier dormía plácidamente en la habitación contigua, Marta se sentó frente al espejo del dormitorio. La luz tenue del flexo acariciaba su piel, resaltando el suave contorno de su cuello y la curva de sus labios entreabiertos. Llevaba puesto el vestido de lino marfil que tanto le gustaba, aquel con los botones delicados en el pecho y el cinturón que marcaba su cintura con gracia. Sus bailarinas descansaban desordenadas a un lado, y su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros, dejando entrever un sutil escote que parecía susurrar secretos al aire. Mientras se miraba, una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. ¿Quién iba a pensar que una casa en Segovia podía convertirse en el escenario de un culebrón digno de telenovela? Murmuró para sí, con un guiño invisible al reflejo, pero la sonrisa se desvaneció pronto, sustituida por una sombra de inquietud. Porque, aunque Alejandro se había ido, algo en la casa seguía vibrando con la tensión de lo no dicho, de lo inconcluso. Un misterio que parecía esconderse tras cada rincón, cada objeto, cada suspiro. Al día siguiente, mientras Marta preparaba el desayuno, notó que el medidor de glucosa permanecía intacto sobre la mesa del salón, como un testigo mudo de aquellos días intensos. Su mirada se posó en la ventana y, por un instante, creyó ver una figura familiar entre la niebla matutina, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Será el café?», se dijo intentando convencerse. Pero en el fondo sabía que la historia aún no había terminado. Que aquel hombre de mirada profunda y alma herida volvería a cruzarse en su camino, trayendo consigo secretos y emociones que desafiarían todo lo que creía conocer. Mientras tanto, Javier hablaba de sus proyectos y viajes, ajeno a las tormentas que se gestaban en el alma de Marta. Ella fingía sonreír, pero en sus adentros luchaba con un torbellino de deseos y dudas, de lealtad y anhelo, y así, entre luces y sombras, entre promesas y silencios, la vida en la casa de Segovia continuaba. Pero nada volvería a ser igual, porque en el fondo, Marta sabía que aquella historia apenas comenzaba, y que el próximo capítulo estaba a punto de escribirse. Las semanas siguientes transcurrieron como un suspiro en la rutina de Marta y Javier, pero bajo la superficie, la tensión crecía como una tormenta oculta. Marta se movía por la casa con una elegancia contenida, vestida a menudo con blusas de seda y faldas que rozaban sus rodillas, combinadas con zapatos de tacón bajo que acentuaban la forma de sus piernas. Su cabello, ahora siempre suelto, caía en ondas suaves que invitaban a ser tocadas, y llevaba pendientes discretos que brillaban con cada movimiento, dejando entrever una sensualidad sutil, apenas insinuada. Una tarde, mientras Javier hablaba en el teléfono con un cliente, Marta decidió salir a dar un paseo por las callejuelas del pueblo. El aire fresco de la tarde la envolvía mientras caminaba con paso firme, pero en su mente resonaban las palabras de Alejandro, sus miradas, sus silencios. ¿Qué buscaba realmente aquel hombre? ¿Qué había dejado en ella que ni el tiempo ni la distancia podían borrar? Al doblar una esquina, se encontró frente a la pequeña librería del pueblo, un lugar pintoresco con estanterías de madera y olor a papel viejo. Allí, entre los libros, apareció una figura inesperada, Alejandro, con una chaqueta oscura y mirada profunda, hojeando un tomo de poesía. Sus ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse por un instante. «No esperaba verte aquí», dijo Marta, con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Él sonrió con esa melancolía que ya conocía, y respondió, «Ni yo esperaba volver tan pronto, pero hay cosas que no pueden dejarse atrás tan fácilmente». La conversación se tornó íntima, cargada de recuerdos y secretos apenas susurrados. Alejandro confesó que había regresado en busca de respuestas, de una verdad que iba más allá de la rutina diaria y las apariencias. Mientras hablaban,
la luz del atardecer bañaba sus rostros, resaltando la suavidad de la piel de Marta y la sombra de barba incipiente en la mandíbula de Alejandro. Ella sentía como cada palabra despertaba en su interior un fuego contenido, una mezcla de deseo y duda que la hacía temblar. ¿Y Javier?, preguntó él con delicadeza. No sabe nada, respondió ella con un suspiro. Y no sé si debería saberlo. Alejandro la miró con intensidad y, como si buscara una señal, tomó su mano entre las suyas. El contacto fue breve pero suficiente para encender una chispa imposible de ignorar. Marta, esto es más que un juego. ¿Estás segura de que quieres seguir en esta mentira? Ella apartó la mirada, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. No lo sé, confesó. Pero sé que no puedo seguir fingiendo. La tarde se desvaneció lentamente, y con ella, la certeza de que aquel encuentro había marcado un punto de no retorno. Cuando Marta regresó a casa, Javier estaba en la cocina preparando la cena, ajeno a la tormenta que se gestaba en su esposa. Ella se acercó con paso seguro, pero en sus ojos brillaba la sombra de un secreto que amenazaba con romperlo todo. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y la casa se sumía en el silencio, Marta supo que debía tomar una decisión. Porque entre la lealtad y el deseo, entre el deber y la pasión, solo había un camino, y ella estaba a punto de elegirlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, un mensaje inesperado apareció en su móvil, un video sin remitente, donde una figura oscura susurraba palabras que helaban la sangre. Lo que creías enterrado no está muerto. Te estoy observando, Marta. El teléfono cayó de sus manos, y en la penumbra de la habitación, su respiración se volvió errática. El misterio estaba lejos de cerrarse. Al contrario, apenas comenzaba a desplegar sus cartas más oscuras. Aquella noche, la casa de Marta se convirtió en un teatro de sombras y susurros. El mensaje en su móvil parecía una amenaza velada, un eco de algo que ella creía olvidado pero que ahora regresaba con fuerza. Mientras el reloj marcaba las horas, Marta se sentó en el borde de la cama, vestida con un camisón de satén azul marino que acariciaba su piel y dejaba entrever la línea suave de sus hombros y el escote delicado, apenas insinuando sin revelar. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban la mezcla de miedo y determinación que la envolvía. Al día siguiente, intentó ocultar la inquietud tras una sonrisa tranquila y prendas elegantes. Un vestido de corte midi en tonos tierra que resaltaba su figura sin llamar demasiado la atención, combinado con unos tacones de charol marrón que resonaban sobre el suelo de madera con un eco firme y decidido. Se puso unos pendientes de plata que solían ser un regalo de Javier, un recordatorio de la vida que llevaba y de las promesas hechas, pero el misterio no le daba respiro. Durante el desayuno, mientras Javier hojeaba el periódico, Marta recibió una llamada anónima. Una voz profunda y distorsionada le susurró: sé lo que pasó entre tú y don Alejandro. Y no pienses que puedes esconderlo. Ella sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y, sin saber qué decir, colgó. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba un sorbo de café. Esa misma tarde, decidió regresar a la librería donde había visto a Alejandro. Quería respuestas, aunque temiera lo que pudieran revelar. Al entrar, el aroma a papel y madera vieja le envolvió, y allí estaba él, esperándola con una expresión grave pero serena. No estás sola en esto, dijo Alejandro sin rodeos. Hay fuerzas que quieren destruir lo que hemos construido, pero juntos podemos enfrentarlas. Marta sintió como una mezcla de miedo y esperanza la inundaba. Mientras hablaban, un hombre entró en la librería, un desconocido con mirada fría y gesto amenazante. Sus ojos se clavaron en Marta y Alejandro, y sin decir palabra, dejó un sobre el mostrador antes de salir apresuradamente. Dentro del sobre, encontraron fotografías que mostraban a Marta y Alejandro en momentos comprometidos, imágenes que podrían arruinar vidas y reputaciones. Junto a ellas, una nota: esto es solo el comienzo. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alejandro la tomó del brazo con suavidad, sus dedos cálidos contrastando con el frío que la invadía. No podemos dejar que esto nos destruya, susurró. Debemos descubrir quién está detrás y por qué. Esa noche, Marta se vistió con una blusa blanca de seda, ceñida a la cintura, y una falda negra que rozaba sus rodillas. Su cabello estaba suelto, con ondas que caían con naturalidad sobre sus hombros. En sus ojos había una mezcla de miedo y determinación que desafiaba la oscuridad que los rodeaba. Mientras cerraba la ventana para protegerse del viento frío que entraba, una sombra se deslizó por el jardín. Un suspiro apenas audible, un roce en la cortina, y la certeza de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. El juego había comenzado, y Marta sabía que, para salvar lo que amaba,
Tendría que enfrentarse a secretos que podrían cambiarlo todo, porque en Segovia, bajo la calma aparente, se ocultaba una verdad que nadie estaba preparado para descubrir.